Buenos días, chicos. Vamos a dar comienzo a la clase que trata sobre salud y enfermedad. Esto es un tema bastante importante porque tiene que ver con la integridad física de todo ser humano. Además de la integridad física, también tiene que ver con la integridad física, mental y psicológica también de cada individuo. Es decir, que cuando hablamos de salud no solamente estamos hablando de aquella incapacidad que tienen las enfermedades de invadir nuestro organismo, sino también de tener una salud integral, plena, que psicológicamente y mentalmente nosotros estemos sanos, seamos personas normales. Bien, para comenzar entonces nosotros vamos a decir qué es la salud. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solo como la ausencia de alguna enfermedad. Lo que acabo de decirles al principio, cuando hice la introducción de la clase, que tenía que ver entonces la salud con todo el sistema integral, es decir, cómo estamos nosotros inmersos mentalmente y psicológicamente ante la sociedad, y cómo inmersos en cuanto a nuestro comportamiento y al respeto de los valores y de las creencias y de las normas que rigen la sociedad, y además de eso tener entonces una salud física e integral sana. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de enfermedad, entonces nosotros nos estamos refiriendo aquí a varias posibilidades o a varias formas de poder nosotros decir cuando hay una enfermedad presente en un individuo. No siempre aquello que a nosotros nos puede parecer una alteración en la salud se denomina enfermedad. Las enfermedades tienen características patognomónicas, es decir, características propias que le van a dar un origen a esa enfermedad, y que esa enfermedad va a producir unas sintomatologías que son específicas para cada una de estas enfermedades. Hay, por ejemplo, muchos síntomas que se cruzan, es decir, muchos síntomas que son parecidos o iguales a otras enfermedades, y para nosotros poder discernir, para poder nosotros saber o diferenciar estas enfermedades, hay que hacer entonces algunas pruebas hematológicas, coprológicas, análisis de laboratorio, rayos X, etcétera, para poder identificar entonces con precisión cuál es la enfermedad que está en ese momento atacando o invadiendo el organismo. A esos organismos o a estos microorganismos, agentes externos, nosotros les llamamos pirógenos. Son agentes externos que una vez que ingresan al sistema, el sistema inmunológico no los reconoce, entonces empieza allí una batalla campal, una batalla que generalmente gana el sistema inmunológico, pero cuando no lo gana, entonces la enfermedad nos invade. Esto es lo que ha pasado con el COVID-19, que hoy en día es lo que está en boga, de moda, que es un virus que no sabemos su procedencia, no sabemos la etiología del virus, y por ende entonces se hace más difícil el control. Lo que sabemos es que es muy agresivo, muy patógeno y muy virulento, es decir, que la gente se contagia muy rápidamente. Generalmente, cuando nosotros hablamos de patogenicidad, nosotros estamos hablando entonces de la capacidad que tiene esa gente, con lo que les acabo de decir con respecto al COVID, la capacidad de un agente infeccioso de producir una enfermedad en un huésped susceptible. Es decir, nosotros somos los huéspedes para que estas enfermedades lleguen, invadan. Estas enfermedades no conocen de permiso, no respetan, ellas invaden, ellas son de una manera agresiva, de una manera bastante violenta. Ellas ingresan a nuestro cuerpo, invaden nuestras células, e inmediatamente nuestro cuerpo no tiene una respuesta inmediata, una respuesta inmunológica inmediata, y ellos se aprovechan entonces de esa situación y empieza entonces a producir lo que se conoce como patogenicidad. Cuando hablamos entonces de virulencia, nosotros estamos hablando de que hay un grado de patogenicidad bastante
elevado de un agente infeccioso. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, ¿ok? Que pueden estar atacando a nuestro cuerpo y puede ser muy virulento. Pero nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es virulencia y lo que es patogenia. Cuando nosotros hablamos de que es muy patógeno, es que decimos que el microorganismo causa estragos en el organismo, es decir, que es muy patógeno, que causa mucho daño a la persona y puede causarle hasta la muerte. Cuando hablamos que es muy virulento, como por ejemplo las influencias, las gripes, estas comunes, estas gripes son bastante virulentas, pero son poco patógenas, es decir, que nos da muchas gripes a nosotros, es una de las enfermedades más comunes en el mundo, en el planeta, pero generalmente estas no causan la muerte, a menos que sea un tipo de influenza, como chikungunya, como otras enfermedades de este tipo, que son más agresivas, ¿ya? Esta virulencia, como le acabo de decir, va a medir o indica el número de microorganismos capaces de desencadenar una enfermedad en un tiempo dado. Es decir, que esta virulencia nosotros la medimos por capacidad o de contagiado, pero la hablamos de morbilidad, es decir, de cuántas personas se enferman, pero no de mortalidad. Entre la clasificación de las enfermedades tenemos primero las no infecciosas. Y dentro de estas enfermedades no infecciosas, o las enfermedades no infecciosas, son las que tienen que ver con las no contagiosas, es decir, con aquellas que no se transmiten. Bien, entre estas no infecciosas están las degenerativas. Las degenerativas es un desequilibrio en los mecanismos de regeneración que se origina por la alteración anatómica y funcional de los tejidos de cualquier órgano, aparato o sistema del organismo. Ejemplo, podemos citar el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que tiene que ver con el sistema nervioso central, es decir, con el cerebro. Hay una parte de la corteza cerebral que muere, que se inactiva, y las personas entonces, en el lóbulo temporal, las personas entonces pierden el dominio del equilibrio y el dominio del sistema nervioso, es decir, de las reacciones nerviosas en el cuerpo, produciendo en sí una manera de, o temblores, o una descoordinación, así como se llama, una incoordinación del sistema nervioso central, que hace que el individuo entonces no tenga equilibrio y no pueda manejar ciertas situaciones. También están los infartos, pueden ser de miocardio, es decir, de corazón, o en otras partes, pueden ser cerebrovasculares, ¿okay? O infartos, trombos en otras partes del cuerpo, en el estómago, en las piernas, etcétera, que van a producir obviamente una baja en el comportamiento inmunológico o en la salud de la persona que es atacada o que está ante un caso, un evento de este tipo, como son los infartos, que obviamente pues le va a causar enfermedades severas. Está el Alzheimer, que es una degeneración también del carácter neurológico. Son neuropatías donde las neuronas van perdiendo capacidad de conectarse, de hacer sinapsis, de hacer esa electricidad, y van a producir entonces lo que nosotros podemos decir o podemos semejar a lo que es una demencia. Las personas empiezan a olvidar, las personas no están en la realidad, no están al día, no están al tanto de lo que está ocurriendo en un momento determinado, en un tiempo real, y obviamente esa misma enfermedad va degenerando también ciertas partes del organismo, porque entonces las funciones del sistema neurovegetativo, es decir, de que manda información a las periferias y también a lo que tiene que ver con el apetito, pues con la necesidad, con la ansiedad, etcétera, etcétera, eso se va desactivando, va muriendo, y la persona va poco a poco desmejorando, va degradándose, como lo dice la palabra, es degenerativo, porque la persona se va degradando, va retrocediendo hasta que llega un momento en que fallece. Está la cirrosis, que es una enfermedad hepática tiene muchas causas, es multifactorial, y generalmente la causa de la bebidas, o sea, la mala alimentación, sobre todo la ingesta de alcohol. Las personas que
han tomado alcohol, mucho alcohol en su vida, o café también, la cafeína, van a producir en lo que son los epitelios hepáticos, van a producir una baja de esto, los canalículos biliares pues van a sufrir algunas alteraciones y obviamente el hígado va a empezar a sufrir algunas inflamaciones, algunos desórdenes, produciendo entonces lo que nosotros conocemos como cirrosis. Estas enfermedades que estoy nombrando generalmente no tienen cura, no se ha descubierto una cura hasta el día de hoy y van a producir, casi todas producen la muerte. Y por último vamos a ver una enfermedad que se llama presbicia, que generalmente es una enfermedad degenerativa de la vista. Nosotros cuando llegamos a los 40 años tenemos la plena convicción de que estamos o que ya tenemos presbicia, es decir, una capacidad de ver desde cerca y a veces desde lejos también. Entonces, estas son enfermedades degenerativas que van invadiendo y llega un momento en que si nosotros no acudimos al médico y utilizamos las monturas, los lentes, las fórmulas correctas, entonces podemos hasta perder la visión. Hasta acá entonces esta primera parte de esta clase y en el segundo video entonces culminaremos con la parte de algunas otras enfermedades o algunas otras clasificaciones de enfermedades no infecciosas.